Bueno, como muchos probablemente ya saben, hice un video sobre la aerolínea Level, que si no lo vieron, se los dejo por acá arriba para que lo vean, y también en la descripción de este video, en el que les contaba cómo había sido mi experiencia y qué es lo tan grave que me pasó. Nos vamos en el tiempo, estamos hablando de un año atrás. Yo tenía el vuelo para ir de Buenos Aires a Barcelona y tenía la vuelta, pues no tenía visa, entonces tenía que estar no más de 90 días y regresar a Argentina, así que saqué el ida y vuelta con el reembolso. El reembolso, que es justamente de lo que se trata al final el video que hablo de esa experiencia, me ha escrito mucha gente agradeciéndome sobre aquel video, de que se pudieron percatar de eso y que bueno, no lo están haciendo. Pero lo importante de todo esto, y por qué hago un segundo video acerca de lo mismo, tiene que ver con que yo subí una historia en el momento en el que mi vuelo lo perdí directamente, porque no me dejaron hacer nada con eso, ni siquiera cancelarlo, porque no sé si hasta te cobran algo por cancelar. Por las dudas no hice nada, directamente lo perdí. La cuestión es que subí una historia en ese momento, estaba indignado, ya había lanzado el video y la gente de Level lo vio y me respondió. Me respondió directamente a mi Instagram sobre la historia que yo había hecho y vieron el video de YouTube. Si tengo un no me gusta debe ser el de ellos seguramente. ¿Qué dicen? Lo vamos a leer juntos, la respuesta. Si todavía no viste el primer video, frena acá, mirate el primer video, así entendés absolutamente todo y seguimos juntos desde acá, ¿sí? Y para los que ya lo vieron, sigamos nomás. Me responden y acá se los pongo en la pantalla, se los leo. Dice: hola Tomás, hemos visto el contenido que realizaste en relación a tu incidencia con el voucher. En nuestra política es solo posible utilizar el reembolso en voucher antes de volar algún segmento de la reserva. Una vez volado un tramo, ya este no puede utilizarse. Te enviamos el link donde se encuentran las condiciones del uso de los vouchers. Pusieron el link. En el último apartado explica que podrás solicitar tu voucher hasta 3 días antes de la salida del primer vuelo. Es una política interna de la empresa que no podemos modificar. Sentimos las molestias causadas y te esperamos a bordo de Level siempre que quieras volver. Bueno, muy cordial la gente de Level con su explicación de por qué no van a devolver absolutamente nada, ni a mí ni a nadie. Y yo tuve obviamente la gentileza de responderles con mucho respeto, por supuesto, lo siguiente. Hola, muchas gracias por tomarse el tiempo de ver el video completo y de contestarme. Sigo eligiendo Level a pesar de todo. Deberían aclarar, así como me lo dicen ahora a mí, al momento en que la gente compra el voucher de reembolso. Pues creo que el 90% de las personas que lo compran lo hacen para cambiar el vuelo de regreso. No es difícil añadir un cartel que lo aclare. Sería muy honesto de su parte y se convertirían en una aerolínea ejemplo que realmente cuida el bolsillo de sus clientes. Me perdí la oportunidad de volver a ver a mi familia este año. O un dinero importante para destinar a cualquier otra cosa. Todo porque esa información la tienen en un lugar recóndito en el último apartado de sus políticas de cambio. Posiblemente esto es igual con todas las aerolíneas, pero a mí me tocó con ustedes, por eso el video. Pero creo que si lo tienen en cuenta, con el tiempo ganarán más clientes, ya que son una aerolínea nueva que viene haciendo las cosas bien. Salvo esto. Saludos. Bueno, esa fue mi respuesta, a la cual ellos me volvieron a responder. Y me pusieron: gracias Tomás por ayudarnos a mejorar. Las condiciones se exponen al momento de seleccionar en la compra de la reserva tu opción de reembolso voucher. Mentira. Sin embargo, escalaremos tu recomendación para que ésta sea tomada en cuenta y se aplique de la mejor manera en nuestra web. Te pedimos una disculpa por las molestias ocasionadas. ¿Saben lo que hago con las disculpas, muchachos, no? Las disculpas valieron aproximadamente unos 400 euros aceptar sus disculpas. Así que es un poco caras las disculpas para el bolsillo de cualquier argentino. Imagínense que eso hoy en día no es ni siquiera 2 o 3 salarios de una persona normal en Argentina. Lo quise mostrar ahora en este momento porque estamos hoy a 16 de noviembre de 2023.
yo volé en 2022 con la idea de regresar con esta opción de voucher para esta época, para las fiestas, para poder ir a mi país, Argentina, a votar, al sí o sí tener que sacar pasaje de ida y de vuelta. Una aerolínea que te dice sí, podés hacer el reembolso, y en ningún lado de los que debería decirlo lo dice, porque tenés que ir, como bien dijimos, a un lugar recóndito para encontrarlo. Me parece que no está bueno, me parece que está bien que la aerolínea lo muestre, ya que deberían aclararlo mejor en su página, y quizás ya lo han modificado y yo no lo he visto. Sinceramente no he vuelto a comprar un vuelo porque no estoy yendo a Argentina, gracias a Level, que no me lo permitió. Así que quizás el año que viene lo haga, veré si Level sigue siendo una aerolínea competitiva en precio, y si no, elegiré otra, porque pues si están al mismo precio con Level, sin lugar a dudas que voy a elegir la otra, porque Level no ha hecho nada para atender mi caso particular, aunque sí espero que puedan ayudar a la gente de aquí en adelante a mejorar con eso, porque para algo hice este video. Obviamente que estoy dolido, estoy un poco con bronca, pero nada, las cosas se dan como se dan. Estoy muy bien acá, en este momento estoy en Grecia viviendo y estoy contento de estar acá. Así que no voy a estar llorando en Navidad y Año Nuevo porque Level no me dejó volver a mi país. Sépanlo, para todos los que están en la misma situación, ténganlo muy en cuenta, muy presente. Y bueno, concluimos este video con la respuesta de Level y cómo concluyó todo. Así que si alguien está por comprar los vuelos y ahora aparece que la opción de reembolso aclara perfectamente que el reembolso es antes de tomarte el primer avión, o sea, la ida, ¿sí? Recuerden eso, que vos tenés que hacer el voucher del reembolso con todo el paquete ida y vuelta, que no se puede cambiar la vuelta, ¿sí? Entiéndanlo. Si ahora esa opción está ahí, déjenmelo en los comentarios y vamos a celebrar que Level me ha escuchado, y es lo único por lo cual puedo estar no tan enojado. Bueno, gente, seguiré subiendo videos como siempre de travel blogs, de tips, de apps y de cosas que pasan viajando, sobre todo como nómada digital, que a eso es a los que tanto me estoy dedicando. Así que bueno, y próximamente se vienen muchas cositas históricas. Estos meses voy a estar produciendo mucho, porque la verdad que no he tenido tiempo, hemos viajado un montón, trabajado un montón, y no había tiempo para la edición, así que ya me pongo a tono con eso y nos vemos en los próximos videos. Muchas gracias.